Hola, estimada alumna, estimado alumno. Bienvenidos a esta quinta sesión de tu materia denominada Gestión de la Información. El día de hoy vamos a analizar un tema de suma importancia, pero antes de comenzar, déjame darte un repaso de lo que hemos analizado, sobre todo la clase anterior. En la clase anterior estuvimos viendo esta parte del proceso de la investigación para la búsqueda de la información y toda la metodología, en este caso, para poder hacer efectiva esa búsqueda y encontrar información que es relevante. También quiero recordarte, sobre todo con las actividades que tienes en plataforma, que cumplas con los horarios establecidos y los tiempos que tienes para realizar estas actividades, ya que de no hacerlo puedes tener dificultades en cuanto a tu calificación, puesto que estas al momento de vencerse tienen ciertos procedimientos que dificultarían que se vuelva a reprogramar esas actividades. De tal manera que te sugiero y te exhorto a que cumplas en tiempo y forma con las fechas que estipula la plataforma para la realización de las actividades y sobre todo esas actividades que conforman tu calificación, que serían la evaluación parcial 1, la evaluación parcial 2 y la evaluación parcial 3, al igual que el proyecto parte 1 y parte 2. También te sugiero que quedes aquí conmigo en esta sesión para que puedas ir adquiriendo los conocimientos que en determinado momento te van a ayudar para que puedas realizar esas actividades que son para contribuir con tu calificación. Pues comencemos. Déjame te comparto mi pantalla para comenzar a analizar el tema que vamos a ver hoy, ya que tiene que ver con aspectos legales. Esta parte de lo que es la parte legal de los, de los derechos de autor, es lo que vamos a analizar hoy. De acuerdo a nuestro tema que vamos a estar analizando, tiene que ver con el derecho de autor y la propiedad intelectual. Ese sería el tema 3, el subtema 3.1, la importancia del respeto y el reconocimiento de los derechos de autor y la propiedad intelectual en la era digital. De acuerdo a esto, nosotros nos enmarcamos en la parte legal que tiene que ver justamente con un fundamento constitucional. Se encuentra en el numeral 28 de nuestra constitución política y esto genera una ley auxiliar para poder regular lo amplio que es el tema de los derechos de autor. Y justamente existe la Ley Federal de Derechos de Autor, que déjame te comento, el artículo primero justamente menciona la ley presente reglamentaria en el artículo 28 constitucional tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes y o ejecutantes, así como los editores, de los productores y los organismos de radiofusión, en relación con sus obras literarias y artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones, ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como todos los otros derechos de propiedad intelectual. Hablando de derechos de autor, justamente surge de esta parte de nosotros como ciudadanos tener lo que son los derechos reales que se les menciona en el ámbito legal, que justamente vienen a ser esos bienes que van a formar parte de nosotros de acuerdo a un derecho fundamental constitucional. Pues bien, el derecho de autor o los derechos de autor corresponden a normativas que definen y protegen la creación de obras originales. Es muy común ver que justamente cuando tenemos algún tipo de obra de arte, ya sea musical, literaria, trae ciertos lineamientos en cuanto a su reproducción. O sea, que marca límites a poder reproducir, ya sea que nosotros tengamos que copiar esa información, sobre todo con eso, esta ley que regula esa parte. Cuando nosotros vemos algún tipo de video en alguna página, sobre todo en el YouTube, viene justamente esta parte de los derechos de autor cuando hacen referencia a quién es el autor de esa obra, de las que menciona la ley, cualesquiera. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver también esta parte de cómo hacer referencia a las obras literarias, a las obras
que tienen que ver con los derechos de autor. Justamente menciona, se busca con esta regulación imponer sanciones a futuros mercados negros, falsificaciones y proteger el mercado institucional de editoriales y disqueras. La propiedad intelectual ha sufrido menos cambios y está muy relacionada con los procesos y patentes de uso industrial, pero llegó la era digital y lo aceleró todo. Recuerden que no hace mucho tiempo, como por el año 2010, 2011, 2012, empezó este auge de la digitalización de ciertos contenidos, sobre todo el musical. Anteriormente era muy difícil tener este tipo de reproducciones, o sea, de que hubiese algún tipo de contenido musical y que se reprodujera de manera ilegal. A partir de ese momento, cuando llegó la era digital, acuérdense que cuando llegó esto del Internet en los 90, empezó a surgir la reproducción ilegal de los contenidos, sobre todo en el aspecto musical. Esto, claro, afectó en gran medida en el mercado de este tipo de contenidos. Por lo tanto, empezó a surgir la ley que justamente, de acuerdo a nuestra ley de derechos de autor, que fue reformada, la última reforma fue en el 1 de junio del 2020, y su emisión, o cuando empezó a ser publicada, en su vigencia, empezó el 24 de diciembre de 1996. Entonces tenemos prácticamente acorde a cómo es que fue surgiendo esta ley, sobre todo cuando fue el boom de la era digital, sobre todo porque empezó a afectar a los creadores de este tipo de obras de arte o que tienen contenido intelectual que se evoca a un creador, a un autor. Entonces, salió la ley, pero aquí hay algo muy importante que hay que analizar, porque la coercitividad de esa ley fue muy diluida. No había tanta imposición acerca de los contenidos que se difundían en la red. Por lo tanto, pues no hubo algo que lo detuviera. La ley se publicó, pero la coercitividad, que es el rigor de la ley para que se cumpla, no fue de tal grado para poder frenar este tipo de ilegalidad. Justamente cuando esta ley llegó a México, pues ya en Estados Unidos había gran difusión de estas leyes que regulan la parte de los derechos de autor, y allí sí fue efectiva. Había yo recuerdo mucho una página o un almacenamiento de información que contenía todo lo que era música, videos, libros, y justamente cuando entró en vigor esta ley, incluso el creador de esa página fue llevado a prisión por todo lo que alojaba, que no era de su autoría, sino era contenido de alguien más, pero lo estaba alojando en un espacio virtual de su propiedad. Entonces, esto en otros países sí fue muy aplicada y muy coercitiva la ley para regular este tipo de actividades. Aquí en México, pues desafortunadamente no fue tanto el impacto para poder frenar, e incluso hoy en día, claro, se ha visto un cambio, pero hoy en día la parte de lo que es el mercado de este tipo de productos de este tipo de productos que tienen que ver con los derechos de autor, tuvo que adaptarse a este mercado de lo digital para empezar a dar servicios un poco más accesibles, para que hiciera contrapeso con lo que es la parte de la ilegalidad de consumir productos o contenidos que no respetan los derechos de autor. Y justamente aquí nosotros, en la parte de nuestra materia que nos atañe, que son esta parte de la era digital, también hay que tener cuidado con la forma en que nos manejamos y buscamos la información. Como en un principio vimos, analizamos los contenidos digitales o multimedia, que incluye fotografías, videos, audios, libros, varios contenidos multimedia, que en algún momento, cuando nosotros tengamos que recurrir a una investigación y obtener este tipo
de recursos, es necesario tener que hacer referencia a la parte de la autoría. Y justamente cuando hablamos de adquirir un libro en una biblioteca, si lo vamos a comprar, pues tendría que ser de manera legal o que sea libre de poderlo consumir o descargar y no incurrir en este tipo de ilegalidades. Los derechos de autor y la propiedad intelectual en la era digital. El derecho de autor es un reconocimiento que permite a cualquier creador de obra literaria o artística tener ciertos privilegios durante un periodo específico de tiempo para obtener beneficios llamados regalías por el resultado de su obra. En promedio, un escritor que publica un libro con una editorial recibe un concepto de regalías, el 10% de cada libro vendido. Esto, independientemente que el libro, al momento de nosotros adquirirlo, no quiere decir que nosotros podemos empezar a reproducirlo porque ya es de nosotros, sino solamente el concepto de obtener el libro solamente va a estar limitado al uso personal, no al tener que difundirlo. En este caso, estaríamos infringiendo la ley al momento de empezar a reproducir, o no por el hecho de comprar un disco musical, nosotros tengamos el derecho de empezar a reproducirlo, porque ese derecho le pertenece a su creador, no a nosotros. A nosotros nos compete solamente tener el contenido de manera personal. El tipo de obras que entran en el marco de protecciones a los derechos de autor son, como ya lo mencionamos, obras literarias, musicales, dramáticas, danza, escultorías, arquitectónicas, cinematográficas y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo y fotografías. Recuerden que también incluso la parte de los software también manejan ese tipo de derechos de autor, sobre todo para el manejo de ellos. Hubo una temporada que fue muy difundida el uso indebido de los programas que nosotros generalmente manejamos en nuestras computadoras. Incluso el estar utilizando ese tipo de programas sin una licencia o craquearlo puede llegar a resultar en un delito de acuerdo a si el que está siendo afectado, en este caso su autor, interpusiera algún medio o algún recurso para frenar esta difusión. Los derechos de autor se clasifican en dos derechos, en este caso los patrimoniales y morales. Los morales son derechos unidos al autor de forma inalienable, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. Es decir, ninguna editorial, casa, productor, escuela o universidad están por encima de lo que decide el creador de la obra en términos de uso y aplicación. Era lo que les mencionaba. Independientemente que nosotros obtengamos el producto de este autor, nosotros no tenemos el derecho, ¿sale? Porque el derecho de la autoría es de él. En ese caso, no nos corresponde a nosotros reproducir o empezar a vender ese producto de manera que empezamos a sacar copias, ya sea un libro o ya sea un disco musical o videos, porque el derecho de autor corresponde a su autor, a su creador. Entonces nosotros nada más nos limitamos al contenido y al uso personal de ese mismo contenido. Y los patrimoniales siguen perteneciendo al autor, pero pueden ser pedidos a otras figuras para su edición o comercialización. Ocurre según con obras literarias que se convierten en películas. Justamente también esa parte de los patrimoniales, cuando en algún momento existe este tipo de colaboración o difusión, se hace este tipo de colaboración con obras en este caso, de autorías, para poder hacer el uso de ellas, pero se requiere también el conceder ese derecho patrimonial. De igual manera, tenemos que la propiedad intelectual incluye el derecho del autor y a la propiedad intelectual, por lo tanto, abarca creaciones con fines artísticos, pero también de diseño, invenciones y procesos con objetos, en este caso comerciales e industriales. La propiedad intelectual es un activo de las personas físicas y personas morales, y entendamos las personas físicas como nosotros, como personas naturales, y las personas morales como esa ente
lo dijeran los abogados como una persona artificial, que juntamente son las empresas, porque las empresas son una persona artificial, en este caso persona jurídica artificial, porque depende de personas físicas para su actividad, en este caso, para poder operar. Por consiguiente, de países enteros, existe una correlación entre mayor desarrollo y cultura de propiedad intelectual y de desarrollo. Estados Unidos, Japón y la Unión Europea deben su periodo económico en parte al amplio trabajo de la propiedad intelectual. Y justamente aquí es donde empieza un poco más coercitiva la norma jurídica que regula este tipo de actividades que en algún momento pues llega a afectar de manera considerable a los autores de ciertas obras, en este caso, como las que hemos mencionado, ya sea literarias, musicales o de videos audiovisuales. Como se revisó, la propiedad intelectual se clasifica en derechos de autor y propiedad industrial. En el marco de la propiedad industrial, el concepto de patente ha sido catalizador de progreso y avance, en este caso tecnológico. Es un derecho para explotar o vender una invención. Aproximadamente el derecho tiene una vigencia de 20 años y alguien infringe los derechos de esta patente puede ser demandado por el creador de la inversión. Justamente lo vemos en los medicamentos. Cuando un medicamento sale a la venta, maneja cierto lineamiento o apegado a una patente que nadie más puede reproducir ese medicamento, sino una sola, en este caso un solo laboratorio. Cuando pasa ese periodo de tiempo, ya cualquiera puede estar reproduciendo este tipo de medicamentos. El dato, el IBM en la campeona de las patentes en los últimos 25 años, en 2018 registró más de 9,000 patentes. También hay que ver esa parte de tanto cómo se puede registrar una marca y cómo se puede registrar una patente. Bien, como comentario, ahorita más en la siguiente sesión vamos a abordar más sobre este tema, ya que es una segunda parte de lo que tiene que ver con derechos de autor, pero sí quiero que te quede claro que es necesario darle el respeto y sobre todo ser garantes en este caso, de los derechos de las personas que crean contenido y sobre todo contenido que nosotros podemos utilizar para el desarrollo de la investigación o la tarea, como lo vimos anteriormente, dándole atribuciones a quien lo merece. Justamente como profesionales debemos de tener esa ética de poder utilizar información, en este caso que corresponde a algún tipo de autoría, dándole en gran medida el beneficio a sus autores. Ya más adelante veremos también el tipo de información que se maneja, cuál es libre de poder utilizarla, en este caso para un fin educativo, un fin de investigación, y cuáles no, porque cada una de esas nosotros, al momento de tener a la mano esta información, hay que darle el uso correcto para que no vayamos a infringir ningún tipo en este caso, de norma jurídica, puesto que estaríamos en algún supuesto legal que podríamos llegar a tener problemas con la autoridad. Bien, estimada alumna, estimado alumno, llegamos al final de esta sesión. Espero que haya sido de gran beneficio el haber comentado aquí este tema. Te sugiero nuevamente que realices tus actividades en tiempo y forma para que no tengas ningún tipo de problema con tu calificación, al igual que revises los contenidos que vienen cargados en tu plataforma, los desafíos, el contexto y el apartado de saber más, sobre todo cuando viene información extra de apoyo para tu conocimiento. Bien, me queda más que agradecerte y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.